Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, de verdad, fundamental en el mundo de la inteligencia artificial: cómo se construye un prompt perfecto. Vamos a desarmar la anatomía de una buena instrucción, de esas que pueden cambiar por completo el juego y las respuestas que obtenemos. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Le haces una pregunta a una IA con toda la esperanza del mundo y te devuelve algo súper genérico, vago, que no sirve para nada. Sí, es frustrante. Pero, ¿y si el problema, casi siempre, no es la IA? Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar del problema con las respuestas de la IA. Después, nos metemos de lleno en la anatomía de un prompt y sus 4 componentes clave. Luego, vemos cómo armar el prompt perfecto y por qué esto es, básicamente, un nuevo superpoder. Aquí está la clave de todo. La calidad de la respuesta que nos da la IA es, ni más ni menos, que un espejo de lo que le pedimos. Es así de simple. Si hacemos preguntas vagas, ¿qué vamos a obtener? Pues respuestas vagas. La calidad de lo que sale depende directamente de la calidad de lo que entra. Bueno, entonces vamos a ver esto más de cerca. Un buen prompt, uno que de verdad funciona, no es solo una pregunta que uno lanza al aire. No. Es más bien una construcción. Pensemos que es como armar algo con Legos. Cada bloque tiene su propósito y juntos crean algo sólido, algo bien definido. Y lo mejor de todo es que este poder de construcción se basa en solo 4 bloques, 4 elementos clave. Si llegamos a dominar estos 4, dejamos de ser simples usuarios y nos convertimos en verdaderos arquitectos de respuestas. ¿Suena bien, no? Muy bien, llegamos al corazón del asunto. Vamos a desarmar estos 4 componentes, uno por uno. Porque entender para qué sirve cada pieza es lo que nos va a permitir después juntarlas para crear cosas increíbles. Ok, empecemos con el primero. El bloque número 1, y quizás el más importante de todos, es la instrucción. Esta es la base de todo, el cimiento. Pensemos en esto como el motor del prompt. Entonces, ¿qué es exactamente la instrucción? Sencillo, es la orden directa, la tarea específica que queremos que la IA haga. Es el verbo de acción. Resume esto, traduce aquello, escribe un correo o analiza estos datos. Tiene que ser súper claro y directo, sin vueltas. Un ejemplo perfecto y súper común. Resume el siguiente texto. Listo. No hay forma de malinterpretarlo. La IA sabe exactamente cuál es su misión. Bien, vamos con el segundo bloque, el contexto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque empezamos a darle como una personalidad, una dirección a la respuesta. El contexto es, básicamente, como darle un guión a un actor. Es darle toda la información de fondo que necesita para que su respuesta sea mucho más precisa. Aquí le decimos, por ejemplo, habla desde la perspectiva de un experto o escribe para un público de principiantes. Esto de verdad cambia radicalmente el resultado. Por ejemplo, miren qué diferencia. Le podemos decir, actúa como un analista financiero experto. Y ¡boom! De repente, el tono, las palabras que usa, todo el enfoque de la respuesta va a ser completamente diferente. Se va a ajustar a ese papel. Ahora, el tercer bloque. Este es, digamos, el más tangible de todos. Los datos de entrada. Es la materia prima, lo que le damos a la IA para que trabaje. Los datos de entrada son, pues, el texto, la pregunta, la información puntual sobre la que queremos que la IA haga algo. Es el qué de nuestro pedido. Puede ser un artículo larguísimo, una tabla con números, lo que sea. Y esto es tan fácil como, literalmente, copiar y pegar un artículo largo que queremos resumir, por ejemplo. Aquí es donde le damos el material en bruto para que aplique la instrucción que ya le dimos, dentro del contexto que le marcamos. Y llegamos al último bloque, el número 4, el indicador de salida. Y este es genial, porque es el que nos devuelve el control sobre cómo queremos recibir la respuesta. Básicamente, con el indicador de salida, le decimos a la IA el formato exacto que queremos, o sea, cómo debe verse la información. ¿La queremos en una tabla, como una lista de puntos, o tal vez en un párrafo, con un tono muy específico? Aquí es donde definimos la estructura final. Un ejemplo clarísimo. Dame el resumen en una lista de 3 viñetas.
Una sola frase como esta puede transformar un bloque de texto denso y aburrido en algo súper claro, ordenado y fácil de entender. Listo, ya tenemos los 4 bloques. Ahora viene lo bueno, la verdadera magia. Ver cómo se unen todas estas piezas para crear un prompt que sea de verdad potente. Miren este cuadro, es la mejor manera de verlo. A la izquierda, el prompt simple, resume esto. Y a la derecha, el prompt poderoso. Fíjense cómo combina todo. Una instrucción clara, resume los hallazgos clave. Un contexto, eres un periodista científico. Los datos de entrada, el artículo en sí. Y un indicador de salida, en 5 puntos fáciles de entender. La respuesta que vamos a obtener no es que sea un poco mejor, es que va a estar en otra liga completamente. Pero ojo, y esto es súper importante, no hay que pensar que siempre sí o sí hay que usar los 4 elementos. Para nada. Esto es más bien como una caja de herramientas. Si la tarea es simple, como traducir una frase, pues con la instrucción y los datos ya está. Pero si queremos algo complejo, como un informe de mercado, ahí sí probablemente necesitemos los 4. La clave es esa. Pensar como un arquitecto y usar las piezas que hagan falta para cada proyecto. Y cuando uno entiende esto, algo cambia. Se deja de ser un simple usuario que solo hace preguntas y se pasa a ser un arquitecto que diseña las respuestas. Es de verdad una nueva forma de comunicarse y de crear con estas herramientas. Entonces, a modo de resumen, para que nos quede grabado, pensemos en este checklist. Primero, la instrucción. ¿Qué tiene que hacer? Segundo, el contexto. ¿Qué papel va a jugar? Tercero, los datos de entrada. ¿Con qué va a trabajar? Y cuarto, el indicador de salida. ¿Cómo tiene que verse el resultado? Y todo esto nos lleva a una pregunta final, que es la más interesante. Ahora que se puede hablar el idioma de la IA con esta claridad, con esta estructura, ¿qué le vamos a pedir que cree? Porque ahora las posibilidades son literalmente tan grandes como nuestra propia imaginación.